A continuación vamos a dar inicio al el primer panel de esta tarde que hemos denominado Propiedad Intelectual, de quién son los derechos, un debate sobre la propiedad intelectual y el alcance de la protección de los derechos de autor en el marco del tema que nos convoca a este seminario, que es inteligencia artificial. Este panel está conformado por la doctora Brenda Salas, es abogada y especialista en propiedad intelectual de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con PhD en Derecho Privado de la Universidad París II y actualmente es docente investigadora en esta casa de estudios. También nos acompaña el doctor Juan Fernando Arenas, es abogado, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es director del programa de Derecho de la Universidad ICESI. Y este panel estará moderado por la doctora Fernanda Herrera, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con un LLM en Derecho de la Propiedad Intelectual y es docente investigadora en el Departamento de Riesgos y Seguros de la Universidad Externado de Colombia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al departamento por esta amable y honrosa invitación y a Luisa Caldas, a la doctora Luisa Caldas por esta invitación a moderar este panel, que además es un gusto y un honor poder moderar ante estos expertos, el doctor Juan Fernando y la doctora Brenda Salas. Entonces, pues ante este tema que aunque solo pareciera ser de propiedad intelectual, realmente atañe unas preguntas que relevantes para todo el sector, para todos los sectores y jurídicamente con unas implicaciones inmensas. Entre ellas, precisamente, pues el autor ha sido reconocido como un ser humano jurídicamente, normativamente, jurisprudencialmente como un ser humano. Y de ahí preguntarnos si el ser humano puede ser o no autor o si realmente es la originalidad, el concepto de originalidad que se ve siendo afectado. ¿Y qué va a pasar? Además, y es una de las preguntas que lanzo al aire también, es qué va a pasar cuando ya no pueda identificarse la diferencia de qué generó la inteligencia artificial y qué generó el ser humano. Y es una de las cosas que las universidades, tú que estás en el ICESI, pues nos enfrentamos día a día, qué me presentó el estudiante y hasta dónde es de la inteligencia artificial, hasta dónde no. Entonces, en general, todas estas preguntas nos lleva precisamente a cuestionarnos cuáles son los efectos entonces de la inteligencia artificial en la propiedad intelectual, en los derechos de autor específicamente, y sobre todo qué pasa con la inteligencia artificial generativa. O sea, y si les parece bien, iniciamos con esa pregunta. ¿Quién quisiera iniciar? Es que te estaba escuchando. Cari, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la repites? No se repiten preguntas, no mentiras. La pregunta, decíamos, hablábamos del autor, ¿no es cierto? Y dado que es identificado como ser humano, pues nos preguntamos hasta dónde el ser humano, la inteligencia artificial podría o no ser autor, que es una de las grandes preguntas, pero la resumí en una gran pregunta que es cuáles son las implicaciones en la propiedad intelectual. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, les ofrezco excusas por el retardo, pero la lluvia nos impidió empezar a tiempo. De todas maneras, aquí estamos nuevamente. Y quisiera empezar por agradecer al doctor Yesid Reyes y a la doctora Luisa Caldas por esta invitación que me hacen para participar en este panel de lujo, que aquí junto al doctor Juan Fernando y la doctora Luisa, con quien tengo el gusto de participar. Y como la doctora Luisa lo está afirmando, y las preguntas que surgen es precisamente qué implicaciones o cómo impacta la inteligencia artificial en el campo de la propiedad intelectual. Y para dar respuesta, quisiera citar al profesor Matthew Sack y al profesor Peter Yu, quienes señalaron que la inteligencia artificial surgió como el fuego, prometiendo muchos beneficios, pero también muchos peligros. China, Estados Unidos, la Unión Europea están en una carrera por tratar de controlarla y ganarle. Muchos congresos, muchos foros, muchos políticos están tratando de legislar en la materia y hay algo curioso.
los titulares de los derechos de propiedad intelectual están presentando una serie de demandas contra los productores de los sistemas de inteligencia artificial. Y en ese sentido la pregunta es ¿por qué? Pues bien, para dar respuesta a este interrogante, nosotros tenemos que entender qué es la propiedad intelectual. Y sabemos que la propiedad intelectual, para aquellos que lo desconozcan, es aquella disciplina normativa que protege a las creaciones provenientes del talento, esfuerzo, destreza humana, dignas de reconocimiento jurídico y que se componen de la propiedad industrial y los derechos de autor. Y como muy bien lo señalaba la doctora Luisa, por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar únicamente en derechos de autor. Y los derechos de autor lo que se encargan de proteger es la relación existente entre el autor y su obra y de esta con la sociedad. Identificamos entonces que el objeto de protección es la obra, entendida como creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser reproducida o divulgada por cualquier medio o forma. Teniendo en cuenta ese contexto, viene entonces una nueva tecnología que viene a cuestionarnos y es precisamente la inteligencia artificial. Y desde la perspectiva técnica tenemos que entender que la inteligencia artificial se nutre de una serie de datos, ¿no es cierto? Y estos datos, ¿sí? Nos llevan a cuestionarnos el concepto mismo de obra, como tú lo mencionabas, con su requisito, por supuesto, originalidad, así como también el concepto de autoría. Entonces surgen múltiples interrogantes, porque fíjense que hace un momento la doctora Luisa Herrera iba incluso más allá, porque ella decía, bueno, ¿y cuándo no podemos distinguir lo que hace el sistema de inteligencia artificial de lo que hace el humano? Pero yo creo que deberíamos volver a unos estadios atrás. ¿Por qué? Porque tendríamos que identificar, primero, nuevamente volver al concepto de obra entendida como creación intelectual original, y también sobre el concepto de autoría, es decir, persona física que realiza la creación intelectual. Si nosotros volvemos desde el concepto de obra, tenemos que señalar que tiene que haber creación intelectual original. Entonces, analizando este concepto a la luz de la inteligencia artificial, esto significa que nosotros tenemos que también identificar de qué principios se nutre el derecho de autor. ¿Por qué? Porque imagínense qué pasa si el sistema de inteligencia artificial se nutre de datos que siguen una tendencia, un estilo o un concepto. ¿Estamos en el marco de una obra? Primera pregunta. En mi criterio, volvamos a los principios fundadores del derecho de autor. Y sabemos que el derecho de autor no protege las ideas, los estilos y los conceptos. Entonces, bajo ese concepto, aquel resultado o producto, como lo quieran llamar ustedes, que surge el sistema de inteligencia artificial que sigue tendencias, estilos o conceptos, pues no estaría frente a algo que uno podría decir vulnera a un titular o incluso decir, ¿estamos frente a obra? Primera pregunta. Y la respuesta va acompañada de otro aspecto y es, bueno, si ya desde sabemos que los derechos de autor no protegen principios, estilos o conceptos, por ese famoso principio que rige de que el derecho de autor no protege las ideas, sino la forma como se expresan, viene otro aspecto a considerar y es el tema de autoría. Porque autoría, nuevamente volvamos, persona física que realiza la creación intelectual. Y el sistema de inteligencia artificial puede considerarse que encuadra en esa definición de autor. Aparentemente la respuesta es no, ¿no es cierto? Pero entonces viene otro cuestionamiento y es como lo decía hace un momento cuando estaba introduciendo el panel la doctora Luisa. Este cuestionamiento ya ha sido objeto de pronunciamientos jurisprudenciales y la jurisprudencia en los Estados Unidos particularmente es de destacar el caso de Stephen Thaler contra la oficina de la US Copyright Office, en donde como consecuencia de la creación de un sistema de inteligencia artificial denominado la máquina creativa, generó una imagen 100% por el sistema que se denomina una entrada reciente al paraíso.
en donde el señor Stephen Thaler solicita el reconocimiento de unos derechos en favor del sistema de inteligencia artificial. Y precisamente lo lindo de esta jurisprudencia es que la Corte le dice no. ¿Por qué? Porque vuelve a algo que nos estábamos analizando desde el inicio y que evocaba aquí la doctora Luisa. El concepto de autor es persona física que realiza la creación intelectual. Ahora, si nosotros entonces miramos desde el concepto de obra y autoría, vemos claramente que no se le podría reconocer un estatus jurídico a las creaciones que derivan de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, nuestra Dirección Nacional de Derechos de Autor en recientes conceptos ha señalado claramente que el concepto de obra es un concepto que debe satisfacer el requisito de originalidad, que la originalidad es enfática, es un atributo del ser humano y que en consecuencia no se requiere, y en consecuencia un sistema de inteligencia artificial no podría hacerlo. Pero en estos conceptos despierta la curiosidad una anotación que hace y dice, pero hay que diferenciar que si la intervención del humano es marcada en la creación, entonces podría reconocérsele una protección. Lo que a mí me causa curiosidad, al igual que la doctora Luisa Herrera lo estaba mencionando al inicio de este panel, es ¿cómo yo logro diferenciar lo que hizo el sistema de inteligencia artificial con lo que realmente hizo el humano? Eso se va a analizar por porcentajes, porque hasta ahora, o cómo va a ser, porque hasta ahora no he encontrado la manera desde la perspectiva que la Dirección Nacional de Derechos de Autor nos diga, lo va a hacer de esta manera para identificar, este es el aporte del humano, este es la inteligencia artificial generativa. Entonces, a mí este tema me parece sumamente apasionante y que noten ustedes que a la luz del derecho de autor como lo concebimos, ¿sí? En nuestra legislación actual, así como desde la perspectiva del derecho comparado, sigue existiendo este interrogante. Ahora, no puedo negar que las posiciones de las oficinas a nivel de derecho comparado, aquellas que protegen y tutelan al derecho de autor, se están haciendo el mismo interrogante, es decir, el cómo concederle o reconocer una protección jurídica a las creaciones que involucran inteligencia artificial, porque no podemos desconocer que es una realidad que estamos viviendo actualmente y que no sabemos cómo va a ser el día de mañana. Doctora Luisa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes estas apreciaciones que hace la doctora Brenda, muy al lugar. Además, considerar que si observan, resulta ser un replanteamiento de conceptos que tradicionalmente teníamos en la propiedad intelectual, pero que ahora, como lo señalaba, tiene una incidencia en todo el derecho, porque siempre nos estamos hasta preguntando hasta dónde llega la creación del ser humano, porque la originalidad como expresión de la personalidad del autor en Infopac, decisiones como Infocap en Infopac en Europa han sostenido es que es la creación propia intelectual. ¿Será que un sistema y preguntas como estas surgieron incluso con el computador? ¿Hasta dónde la inteligencia artificial es o no un instrumento, doctor Juan Fernando? No, es una excelente pregunta. Yo también paso por agradecer al doctor Yesid, a la doctora Luisa por la invitación, a la Universidad Externado y por supuesto a la doctora Brenda y la doctora Luisa por este excelente panel. Eso es una excelente pregunta. Yo creo que el tema de la propiedad intelectual y particularmente el derecho de autor se tiene que ver desde dos formas en la inteligencia artificial generativa, desde el input y desde el output. El input lo trabajaremos más adelante seguramente, que son los datos a los cuales muy bien hacía referencia la doctora Brenda. Y en el output, yo también creo que en realidad, y leí hace poco un artículo que hablaba sobre eso, que era diferenciar un poco la participación de la inteligencia artificial como generadora y la participación de la inteligencia artificial como herramienta. Y es que en últimas, durante toda la vida, la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial no, la creación del ser humano ha sido asistida por tecnologías. Y te acuerdo que daban el ejemplo del tema de cuando yo pinto un cuadro. Al final, cuando yo pinto un cuadro, pues tengo la asistencia, obviamente. Yo como artista, pues me encargué de gran parte de la expresión, pero por supuesto tuve la ayuda del pincel, de la parte, pues del lienzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se decía en ese primer momento es que cuando yo uso la inteligencia artificial como herramienta, en el sentido de usar ChatGPT, por ejemplo, para hacer una corrección de estilo de algo que yo ya creé, seguramente en ese caso, al ser la IA simplemente un tema auxiliar,
pues yo conservo los derechos de autor sobre la creación porque en últimas yo fui quien puso de alguna manera esa originalidad y esa expresión creativa dentro de la obra. Ahora, si lo que yo hago es, que es lo que espero que no hagan los estudiantes, pero que a veces lo hacen, es hago un ensayo de 5 páginas sobre la importancia de los derechos de autor en Colombia y lo hace todo ChatGPT, pues en ese caso seguramente yo no estoy bajo un tema protegido por la inteligencia artificial. Sin embargo, y aunque eso es cierto, se han visto, digamos, esos conceptos un poquito enfrentados. Yo vi hace poco el caso de David Guetta, que David Guetta creó una canción utilizando, bueno, inteligencia artificial para la letra tipo Eminem, porque quería hacerlo tipo Eminem, y la parte musical también, digamos, usó una segunda inteligencia artificial que replicaba la voz o los tonos de voz de Eminem, que fue algo parecido a lo que seguro conocen de la canción de Bad Bunny que se llamaba Nostalgia, creo que la subieron a YouTube. Y en ese caso, claro, uno siempre tiene normalmente la idea que, como bien lo dice la doctora Brenda, no se protege como principio del derecho de autor y la expresión de la idea es aquello que se protege normalmente. Y eso normalmente es muy pegado. Yo tengo la idea y la expreso, por ejemplo, en una letra o la expreso en un texto o la expreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy en un tema de inteligencia artificial, eso cambia un poco y entonces yo tengo la idea, hago una generación en forma de prompt, ese prompt me genera algo, pero normalmente ahí no acaba. Si yo soy un poquito juicioso, lo que hago es un tema de refinamiento e iteración con esa inteligencia artificial. Entonces la pregunta viene, ¿hasta qué punto la iteración que yo voy haciendo una y otra vez hasta llegar al resultado que yo quiero, efectivamente genera un tema de un aporte creativo por parte del autor y me da por lo tanto derechos de autor de la obra? O si como partí de un prompt únicamente y como ha dicho la jurisprudencia que muy bien la citaba la doctora Brenda, el prompt por más detallado que sea no me da autoría frente al tema de la inteligencia artificial, de la obra, pues que genera la IA. Entonces, son casos bastante interesantes que yo creo que toca irlos resolviendo y toca ir mirando, pero también considero, y vamos a ver más adelante, que toca siempre tener frente a esta discusión, este debate, una visión basada en el ser humano, porque en últimas el copyright y el derecho de autor está hecho para proteger al ser humano y la creatividad no es solamente únicamente puesta en un tema de ser eficiente y ser productivo, sino que también es un pilar fundamental de la sociedad como la conocemos. Había un artículo de Nature, que no me acuerdo ahorita el nombre de las autoras, que decía que el contenido generado por inteligencia artificial, basado en datos únicamente generados por inteligencia artificial, es basura. Entonces, en última, si yo permito únicamente que sea la inteligencia artificial, y ya vamos a llegar al tema de los datos y por eso voy como navegando hacia allá, y no tengo la mirada puesta en que se debe proteger a los autores, digamos, frente a los datos que alimentan a dicha inteligencia artificial, pues voy a terminar es en un problema mucho más grande y generando data o obras que no satisfacen ni avanzan como humanidad. Pero ahí me metí ya con una segunda pregunta, entonces yo ahí dejo. Perfecto, muchas gracias, doctor Juan Fernando, por tan interesantes planteamientos. Y hasta ahora lo que vemos entonces, en primer lugar, como lo decía la doctora Brenda, es importante, y como lo decías tú también, es importante definir si es obra protegible o no, porque si no es obra protegible, pues no va a haber infracción posteriormente tampoco y es determinante para otras cuantas decisiones lo que se genere usando ChatGPT u otro tipo de inteligencia artificial. Segundo plano, una vez entendida que es protegible, es determinar quién entonces es el titular, quién es el autor, inteligencia artificial o autor. La Copyright Office ha dicho, yo no registro nada que no haya sido creado por un ser humano. Entonces empezamos a tener inconvenientes. Pero ahora pasamos a una tercera fase y es, ya concluimos que es una obra protegida por el derecho de autor. Estamos en discusión si el input es completamente indicable o indicaría que existe originalidad de la obra y que por tanto podría protegerse y el titular es el que utilizó ese sistema de inteligencia artificial. Pero ahora vayamos a una tercera fase y es qué sucede si se utiliza un sistema de inteligencia artificial como un instrumento para infringir obras de terceros. Y ahí se la dejo a Brenda esa importante pregunta. Bueno, esta es una pregunta muy interesante que yo me la sigo haciendo. Mil gracias, doctora. Y para hablar el tema de las infracciones, muy bien la doctora Luisa los empezó contextualizando con objeto y sujeto beneficiario de la protección. Ahora sí vámonos con el contenido del derecho, porque las infracciones evocan el contenido del derecho, es decir, el autor es titular de una serie de prerrogativas de carácter moral que seguramente ustedes han escuchado y unas prerrogativas de carácter patrimonial. Entre ellos, acorde con el sistema tradicional, tenemos al derecho de reproducción, al derecho de comunicación pública, al derecho de distribución y al derecho de transformación. Y noten que la regulación de estos derechos
y a la luz de la inteligencia artificial comporta analizar un tema muy importante y es el contenido del derecho en el entorno digital. ¿Por qué les hago esta afirmación? Porque ustedes observaron que la propiedad intelectual y los derechos de autor nacieron inicialmente en un contexto de soportes físicos o materiales, ¿cierto? Entonces vino otra vez una tecnología muy importante que fue la Internet, que llevó a cuestionarnos cómo proteger al derecho de autor en el entorno digital. Y surgió entonces así este cuestionamiento en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde se reguló la protección a través de lo que se conoce como los tratados Internet o los tratados OMPI de 1996, en donde claramente se dijo, el autor es titular nuevamente de los derechos de reproducción, comunicación pública bajo la modalidad de puesta a exposición, distribución y transformación. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y por qué les hago este contexto? Lo que sucede es que la inteligencia artificial claramente, ¿sí? Cuando estamos, y aquí la doctora Luisa yo creo que dio en el punto álgido de la discusión en mi criterio, y es, ¿qué pasa cuando los sistemas de inteligencia artificial se nutren de datos que son protegidos por derechos de autor? Pero ustedes saben, no solamente, y muy bien la doctora Luisa empezó este panel diciendo esto, no solamente es por derechos de autor, también aquí hay otros derechos de carácter fundamental que aquí en Colombia son protegidos bajo el concepto del derecho de imagen, habeas data, donde se pueden ver involucrados. Pero en lo que concierne a los derechos de autor, no cabe duda que el derecho de reproducción, es decir, el derecho a obtener copias o ejemplares o réplicas está en discusión. ¿Por qué? Porque el autor es el titular, es el facultado para autorizar o prohibir determinadas utilizaciones que se hagan con la obra, entre ellas la reproducción digital, ¿cierto? Pues bien, teniendo claridad de este principio o de esta regla general, sabemos que cuando un sistema de inteligencia artificial se nutre de datos protegidos por derechos de autor que no han sido autorizados por el titular, pues estamos en el marco de una infracción, ¿cierto? Entonces, el cuestionamiento que sigue es, y en esto quiero decirles, converge tanto los sistemas de tradición anglosajona, como lo mirábamos con la doctora Luisa cuando hablábamos del copyright, y en los sistemas de tradición romano-germánica como la Unión Europea y Colombia. Pero entonces, si decimos, tenemos esta regla general de que hay una infracción, tenemos que ver la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es decir, salvo que estemos en el caso de una excepción o limitación al derecho de autor. Y entonces la inteligencia artificial viene nuevamente a cuestionarnos porque hay alguna legislación que contemple una excepción o limitación en relación con las utilizaciones que hagan los sistemas de inteligencia artificial. La respuesta es depende del sistema jurídico que yo esté observando. ¿Por qué? Porque si me voy al fair use o a los países de tradición anglosajona, tengo que observar si efectivamente estoy en el marco de esta cláusula abierta y es el juez el que viene a ponderar si efectivamente se cumplen los criterios para decir hay aplicación de la figura del fair use. Pero si estoy en los países de tradición romano-germánica, tengo que observar la regla de los 3 pasos. Y uno de los pasos determinantes es que la excepción y limitación debe estar contemplada en un texto legislativo, ¿cierto? Y entonces esto me obliga a analizar a mí si desde la perspectiva legislativa hay una excepción o limitación que regule, que permite o tolere este tipo de utilizaciones. Y si me voy a la Unión Europea, por supuesto, la directiva relativa a los derechos de autor en la Sociedad de la Información del año 2019 contempla una excepción en relación con la minería de datos, pero la norma es clara y dice, salvo que el autor se haya reservado ese tipo de utilizaciones. En consecuencia, seguimos la regla general, se requiere la autorización previa y expresa del autor. Ahora, si nosotros nos vamos al caso colombiano, pues quiero decirles, en mi criterio, ¿sí? En mi perspectiva,
No hay una excepción y limitación al derecho de autor que tolere ese tipo de actuaciones. Es decir, que requerimos la autorización previa y expresa del titular para evitar estar incursos en una infracción. Ahora, nuevamente vienen las oficinas. Y si nosotros miramos qué están haciendo las oficinas de propiedad intelectual y en particular las de derechos de autor, claramente están preocupadas por este cuestionamiento, ¿cierto? Porque precisamente podemos observar un reporte que hizo en julio de 2024 la US Copyright Office, donde dice: existe la necesidad de legislar desde la perspectiva federal este tema, porque sabemos que hay una gran preocupación por la vulneración al derecho de imagen o el right of publicity, como ellos lo llaman, pero también desde la perspectiva del copyright, ¿cierto? Y luego sí, veamos qué pasa en el plano de las infracciones, porque no podemos negar las demandas que han hecho varias industrias creativas. El doctor Juan Fernando evocaba el caso de la música y precisamente no podemos desconocer la demanda que ha interpuesto Universal contra un sistema de inteligencia artificial denominada UDIO, y esta demanda a mí me causa curiosidad porque este sistema, los productores del sistema dicen: sí, yo copié, pero se están amparando en el fair use para que toleren la actuación que están haciendo. Otro caso que me causó bastante curiosidad es el caso del New York Times contra OpenAI y Microsoft, en donde aquí es incluso el New York Times exalta los peligros de la inteligencia artificial, puntualmente con las alucinaciones. Para aquellos que no sepan qué es alucinar, piensen en la siguiente analogía. Las alucinaciones son como los espejismos en el desierto, nos engañan, ¿cierto? Pues bien, los sistemas de inteligencia artificial están haciendo eso. Y otro caso que a mí me causó bastante curiosidad fue el de los artistas Sarah Anderson, y se me olvida el nombre de la otra artista, contra Midjourney, que es un sistema de inteligencia artificial que se nutre de billones de imágenes, en donde, en mi caso, la respuesta que dio la Corte para mantener la admisión de la demanda es favorable, que reitera la protección sobre la base del derecho de autor. Ahora, no puedo dejar de mencionarles un caso que me apasiona y es en la industria de la moda, y es el caso de el artista Alan Guiana contra Shein. ¿Conocen a Shein, la plataforma china que vende ultra fast fashion? Ustedes se dirán, ¿por qué lo están demandando? Porque lo están demandando precisamente porque el algoritmo de Shein se nutre de una inteligencia artificial y que se nutre de datos protegidos por derechos de autor. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia? Y hasta octubre de 2016 existían 12 proyectos de ley donde se pretendía legislar sobre la materia, y se creó la Cámara Bicameral en el Congreso, en donde pretende unificar todos los proyectos que se están adelantando en relación con la inteligencia artificial. Me llamaron o me causó o despertó mi atención dos proyectos, uno sobre la relación de derechos humanos e inteligencia artificial y otro sobre biometría, pero no encontré un proyecto de ley que se preocupara de abordar estos temas. Sé que el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a presentar un proyecto en relación con propiedad intelectual en estricto sentido. Entonces, esto para contarles y más que todo dejarles a ustedes la reflexión, y es que tenemos que estar muy atentos porque es un tema que se encuentra en constante movimiento y que, lejos de estar solucionado, nos va a seguir generando mucho debate hacia futuro. Muchas gracias, doctora Brenda. Y a raíz de esos proyectos de ley, que también, pues no los he leído todos, pero de los que he podido leer, algo que siempre me inquieta como abogada, y voy más allá de la propiedad intelectual incluso, y es la responsabilidad. ¿A quién se le imputa responsabilidad ante el uso de inteligencia artificial? Muchas de las soluciones en la propiedad intelectual, cuando ha intermediado un tercero, siempre había sido en Estados Unidos la respuesta de work made for hire, y es la persona solamente está siendo utilizada como instrumento. Pero me lleva a preguntas de realmente a quién se le imputa responsabilidad ante una infracción. ¿Qué pasa si el input
es tan relevante, pero de todas formas la inteligencia artificial alcanza a contribuir con elementos que nosotros en propiedad intelectual hablamos de plagio inteligente, cuando es un plagio simulado. ¿Qué pasa si el mismo sistema de inteligencia artificial en una de sus alucinaciones a las que aludía la doctora Brenda, pues nos lleva también a un error y a pensar que lo que nos está generando solamente está basado en mi input y resulta que me está trayendo obras que están protegidas por el derecho de autor? Pues es una excelente pregunta. Yo complementaré algunas cosas porque obviamente la doctora Brenda creo que hizo un muy buen mapa en qué está el tema a día de hoy. La responsabilidad, a mí me gusta mucho un concepto en el sentido en que yo debería desligar al usuario finalmente la responsabilidad frente a los datos, sino que los datos con los cuales fue entrenada la inteligencia artificial es responsabilidad de la Big Tech, es decir, de OpenAI o cualquiera de las que esté utilizando. Yo voy más por ese camino en principio y que si hay un tema, por ejemplo, de mal uso de datos o de obras protegidas, quien debe responder frente a eso es OpenAI y no finalmente el usuario que está generando un output a través de la inteligencia artificial. Frente al tema de los datos y el input, a mí me parece muy importante resaltar varias cosas. Lo primero es, como bien lo decía la doctora Brenda, ahí hay un gran depende de cómo se maneja en cada latitud. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Japón sí hay un tema de acepción explícita para el tema de usos para entrenamiento de data, pero pues es un caso supremamente, digamos, específico en donde sí está el tema. Sin embargo, también ahí es importante establecer los diferentes procesos por los cuales pasa la información a través de la inteligencia artificial, porque no es solamente recolección y entrenamiento, sino que son alrededor de 6 pasos y en cada uno de los pasos puede haber una infracción diferente de temas de derechos de autor. Por ejemplo, nomás con el tema de la recolección, por supuesto puede haber un tema de una infracción de derecho de reproducción, ¿sí? A grandes rasgos. Y adicionalmente ahí hay varios casos. Hace poco creo, no me acuerdo, eso fue, no me acuerdo si es en California, la doctora Brenda me corregirá, pero el tema que obligaron a OpenAI a hacer un disclosure pues del dataset, porque yo le preguntaba el resumen de un libro y me daba efectivamente el resumen del libro y eso me da a entender, por supuesto, que dentro del entrenamiento que tuvo la inteligencia artificial, pues está el libro. Ahora, ¿ahí qué pasó? Pues no todo el scratching que se hace o no todo el tema de la recolección de información se hace de forma legal. Es decir, OpenAI no va preguntándole a cada uno de los autores si puede hacer uso de sus obras para entrenar la inteligencia artificial, sino que simplemente algunas son legales, muy pocas creo yo, y otras sí hace un tema de temas que están en open source o otras que ni siquiera están en open source, sino que directamente lo hacen de librerías piratas, como pasó seguramente con este libro en particular. Entonces, en cada una de esas etapas puede haber una infracción. También cuando se da el tema del entrenamiento, hay seguramente un derecho de transformación de parte de las obras. Entonces, ahí hay diferentes problemas. ¿Cómo se ha resuelto? Pues, como les digo, depende. El fair use al cual hacía referencia la doctora Brenda, efectivamente ha sido como de alguna manera el caballo de batalla de las diferentes Big Tech para defender el uso de este tipo de información y de entrenamiento para su inteligencia artificial. Y en Estados Unidos hay incluso un concepto más a fondo que han intentado utilizar, que lo tenía que anotado para que no se me vaya a olvidar, que es el de non-expressive fair use, pues, que aplica más que todo para temas de computador y lo están intentando aplicar, bueno, y de software lo están intentando aplicar para este caso en particular. Y ahí entramos en un tema bastante conflictivo, porque también cómo lo ha manejado la Unión Europea a través de los diferentes, digamos, el acta de inteligencia artificial y demás, aunque esa acta no trata tanto tema de propiedad intelectual, es si me voy por un tema a favor de la industria o si me voy por un tema a favor de los creadores. Y ahí creo, ahorita leí hace poco un tema que me recordaba las clases de propiedad intelectual hace ya mucho tiempo, que hablaba del dilema de los comunes y el dilema de los anticomunes, que es cómo hago para estar pues en la mitad, porque si hago un tema de permitir que efectivamente haya completo descontrol por parte de las Big Tech para tomar todos los datos que quieran, porque necesitamos avanzar en la industria, eso al final va a traer también mejoras para la humanidad, pues tengo un gran problema porque al final vuelvo otra vez al artículo de Nature y es que pues vamos a terminar es matando la industria creativa, ¿sí? O si yo permito un tema de que no, yo siempre tengo que pedir autorización antes de cualquier tipo de uso de data para poder entrenar la inteligencia artificial, pues también termino matando el tema porque pues voy a tener eso, una inteligencia artificial con muy poquitos datos y ya todos sabemos que los datos son esenciales para el tema de un buen manejo o una buena respuesta por parte de la inteligencia artificial. Habían habido algunas respuestas porque esa pregunta, como lo decía la doctora Brenda, sigue sin responderse y creo que demora otro largo rato en darse. Hace poquito estaban en los días de propiedad intelectual de la OMPI y eso se seguirá discutiendo y seguirá cada año discutiéndose. Hay algunas soluciones y es lo que vuelvo al tema de la mirada hacia el ser humano y es que sí o sí tiene que haber algún tipo de remuneración para los autores y para los artistas al momento de usar eso. ¿Cuándo, cómo y qué? Pues esa es la discusión que se tiene que dar seguramente y va a ser muy complicada. Incluso algunos proponen temas como sociedades de gestión colectiva para ese manejo. No estoy diciendo que sea lo correcto, simplemente son propuestas que hay en el aire, o incluso un tema de extender derechos, como pasa con, y aquí vuelvo otra vez, y qué pena, reviso acá para no decir el concepto como no es,
que es lo del tema de Domain Public Pageant, ¿sí? O pageant, que es como ir más allá y entonces siempre darle derechos, pero siempre ex ante, es decir, bueno, siempre posterior, pues lo cité mal. Eso diría yo. Muchas gracias, doctor Juan Fernando, y ambos por este interesante panel. Ha sido bastante interesante escucharlos y lo preocupante acá es, como ustedes lo señalaban, va a depender de las jurisdicciones, al menos por el momento. Y jurisdicciones como la norteamericana es preocupante porque ellos tienen estos conceptos que ustedes han señalado. El uso transformativo, por ejemplo, es bastante preocupante porque si cambia de tal forma la obra y es mayor el beneficio a la sociedad, pero sigue infringiendo hasta dónde pues está el límite. Al menos en Colombia pues tenemos el régimen de limitaciones y excepciones. El fair use, por supuesto, no sería un criterio aplicable, pero sigue quedando la pregunta de qué va a pasar cuando no sea posible identificar el input de lo que efectivamente está generando el sistema de inteligencia artificial, y sigue latente la pregunta que te hacía Juan Fernando de quién es el responsable, que ese elemento de la responsabilidad sigue aún por determinarse. Entonces, muchas gracias a ambos y al público por haber atendido este panel. Gracias.